buenos días a todas. Gracias a FESMC, a su Secretaría de Igualdad y Derechos Sociales, a Marina, a Raquel, a Karma, por invitar a esta jornada en la que vamos a hablar de dos convenios que, sin ser para mujeres, y de hecho veremos cómo uno de ellos acabó siendo un instrumento bastante distorsionado de lo que se pretendía de él, son de importancia capital efectivamente para millones de mujeres trabajadoras en el mundo. El 189 sobre trabajo decente para trabajadoras y trabajadores domésticos, así es como se llama, según está recogido en el corpus legal de la OIT, y el 190 sobre violencia y acoso, no sobre violencia y acoso para mujeres. Gracias a Félix, el nuevo director, Félix Peinado, el nuevo director de la OIT en España, creo que es el primer acto que tienes aquí en la Casa del Pueblo, pues bienvenido y parabienes a esta casa tan oitera, si me permites decir, en la que el valor de esta organización tripartita, de la OIT, defendemos todos los días desde que la UGT formara parte de la fundación de la OIT hace 103 años. Y desde que un insigne UGTista, Largo Caballero, hoy tan denostado por el neofascismo clasista español, formara parte de su Consejo de Administración. Como esta es una jornada formativa, me vais a permitir decir de vez en cuando cuestiones que creo muy importante subrayar, aunque estoy seguro que muchas de vosotras conocéis. Por ejemplo, voy a empezar diciendo que UGT es una organización mandante de la OIT. Esto quiere decir que representamos de manera legal allí a las y los trabajadores de España, pero que además somos parte de la gestión, de la dirección, si queréis, de la OIT junto a los empresarios y a los gobiernos. Digo esto porque estos convenios de los que vais a hablar hoy han sido negociados y propuestos por UGT. Y esta es una diferencia muy importante de nuestra organización con otros sindicatos a los que yo llamo saprófigos. Con frecuencia repito, cuando hay mucha gente que dice en esta casa, ¿no?, que la UGT tiene un ADN internacionalista. Y yo con frecuencia repito que esto no es así. El internacionalismo de UGT se fundamenta y se evidencia en las resoluciones congresuales y en la voluntad de trabajar en el ámbito internacional, en dedicar una parte de los presupuestos a trabajar, por ejemplo, en la OIT, en trabajar y negociar instrumentos legales como estos convenios, así como estos convenios. Así, y frente a estos sindicatos que mencionaba antes, UGT ha sido quien los ha negociado, no son otros, es vuestra organización, y nadie mejor que nosotras, pues, para exigir su ratificación en España y para negociar ahora aquí en nuestro país el cómo deberán ser reconocidos, cómo deberán reformarse o crearse instrumentos ilegales una vez que España los haya ratificado, etc. Quiero decir esto porque habréis escuchado a otras organizaciones sindicales y a otros pseudosindicatos que se arrogan el contenido de estos dos convenios cuando quien ha destinado recursos, esfuerzo, mano izquierda, paciencia y estrategia han sido las compañeras de UGT como Ana, por ejemplo, como Cristina, vicesecretaria general, o las compañeras del Departamento de Mujer, Lola, que están aquí presentes. Yo tiendo a enrollarme muchísimo, he avisado, y no me corresponde tampoco entrar mucho en el contenido de los convenios. Así que quiero centrarme un poquito más en el por qué y en el cómo se llegó hasta aquí y en qué tenemos que hacer ahora. Primero, estos dos convenios son de los llamados técnicos, es decir, de los que se refieren a aspectos concretos del desarrollo del trabajo en sí. No es de los convenios fundamentales, donde, por ejemplo, está el derecho a la huelga, a la sindicación, a la negociación colectiva, el derecho a la remuneración, a la edad mínima de trabajo o a la discriminación, por ejemplo. Ni tampoco es de los llamados convenios prioritarios, los que son de gobernanza, sobre la inspección de trabajo, las políticas de empleo, por ejemplo. Son de los convenios técnicos, como la gran mayoría de los 190 convenios, por cierto, que existen. Ya sabéis que el 190 fue el último convenio que se acordó y que se negoció hace 3 años. Pues bien, si hay instrumentos fundamentales sobre el derecho, por ejemplo, a remuneración, derecho a igual remuneración por trabajo de igual valor, o convenios contra la discriminación y el trabajo forzoso, que son fundamentales, ¿por qué uno específico que básicamente intente evitar eso? Pues la respuesta está en lo mismo que pasa aquí en España. Por lo mismo que nuestros convenios, los convenios que negociamos nosotros aquí en España, que negociáis vosotras aquí en España,
incluyen y reiteran consideraciones que son incluso constitucionales muchas veces y que sin embargo no siempre se cumplen, o que necesitan un articulado específico para garantizar que se cumplan. He empezado diciendo que el 189 y el 190 son de especial importancia para las mujeres, aunque su nombre no lo recoja. Y en justicia debería haber dicho, además, que es importante para las mujeres trabajadoras migrantes. Básicamente porque aunque el convenio, fijaos en el 189, su título, aunque su título hable de trabajadoras y trabajadores domésticos, y es el título en español, porque en su título en inglés no se distingue entre trabajadoras y trabajadores domésticos, se habla de workers. Pero tampoco se hace en francés, donde sí hay una diferencia entre trabajadores y trabajadoras. Es decir, el convenio específicamente ha querido hablar de trabajadores y trabajadoras, y trabajadores domésticos en su versión española, no en el resto de versiones. Y aquí, cuando hay duda, eso lo podrá decir Félix, la versión que cuenta es la versión inglesa o la versión francesa. Bueno, pues porque aunque el convenio, como decía, habla de trabajadores y trabajadoras, los considerandos del convenio sí que hablan específicamente de la importancia de las mujeres y de las niñas. Y además, la realidad nos dice que en el mundo del trabajo doméstico, el trabajo doméstico es un trabajo que fundamentalmente llevan a cabo mujeres. Me atrevería a decir, no, creo que todas estaremos de acuerdo en decir que las mujeres lo llevan a este trabajo estén remuneradas o no estén remuneradas. Como bien dice también, por cierto, la exposición de motivos del convenio 189. Y me atrevería a decir también que constituyendo en ocasiones un fondo de invisibilidad, abuso, acoso, privación de derechos, informalidad o incluso de esclavitud infantil o de trata de seres humanos con fines de explotación. Estamos, pues, en el 189 en un convenio para mujeres y mujeres migrantes y para niñas. Y cabe preguntarse si este es uno de los motivos por los que España, que es uno de los países que más convenios tiene ratificados de la OIT en el mundo, no tiene este instrumento ratificado. Es muy curioso. Tenemos muchísimos y el 189 no está ratificado. Fijaos que el propio texto menciona la importancia del aporte económico que tiene este sector, que tiene este trabajo en la economía mundial, como mencionaba también vuestro vídeo. En un sector tan pujante como este, en un trabajo tan importante para nuestro país, en un trabajo en el que España tiene el 28% del empleo de este tipo que existe en la Unión Europea, el convenio 189, que es para la mayoría social que compone la clase que lleva a cabo este trabajo, el 189 lleva 10 años durmiendo el sueño de los justos y el actual Ejecutivo, y no voy a hablar del Ejecutivo anterior porque no cabe esperar nada de un gobierno, el del Partido Popular, que fue denunciado en numerosas ocasiones por nuestra organización ante la OIT por distintos asuntos en los que no voy a entrar. Yo de aquel gobierno no esperaba nada, aunque constitucionalmente y legalmente sí le correspondería haber movido ficha. Pero este gobierno decide, vamos a decirlo así, ratificarlo por la vía lenta. Ojo, no digo que la vía lenta sea menos legal o menos democrática que otras vías. Digo sencillamente que para este convenio, para un convenio que afecta a mujeres y a mujeres migrantes sobre todo, deciden una vía lenta de ratificación. Lo envían al Parlamento básicamente para discusión, para que allí haya debate, que es una cosa muy democrática, pero también sabemos que las cosas se ralenticen mucho e incluso si algún diputado del Partido Popular no se equivoca votando, puede incluso que no salgan. Lo hace además en un momento en el que vemos que las plataformas digitales cada vez están más fuertes en este sector y cómo lo precarizan aún más. En un momento donde la población envejece y cuando se habla de la necesidad de recibir a trabajadoras de otros países. Cuando se habla, como decía también vuestro vídeo, de que el COVID ha cambiado la realidad en este tipo de trabajos, pues pese a todo, para este convenio tan importante, para un sector tan importante y para una población tan importante, ni lo ratificamos en 10 años y le decimos la vía lenta además para que se haga. Y pese a que algunos opinen que es una vía rápida, pues hay que recordar que puede ser rápida porque hubo sentencias europeas y actuaciones de la abogacía también
que recuerdan a este gobierno que estas trabajadoras están discriminadas porque, por ejemplo, no tienen derecho a percibir prestación por desempleo. Es decir, que no es solo un acto de voluntad la ratificación de este convenio, es que alguien está tirando de las orejas al legislativo, al Ejecutivo español, al legislativo también, por cierto, y le está diciendo que aquí no están las cosas hechas y este convenio puede obligar a hacerlas. Quiero decir, ¿será porque afecta a mujeres y a mujeres migrantes sobre todo que este convenio está en este punto de desarrollo? Pues dejo aquí esto para la reflexión y para el debate que tendréis después. Y es que esto de los convenios para las mujeres está, como podéis suponer, más difícil que los convenios que no son para mujeres. Y ahora voy a pasar a hablar del 190, que además conozco mejor porque ya me toca a mí en la Secretaría y formé parte junto a las compañeras de la Vicesecretaría General y del Departamento de la Mujer y de Migraciones en su negociación y en su desarrollo. El grupo de los y las trabajadoras, que se llama así, este grupo mandante en el que estamos nosotros, que os decía al principio, cree fundamental en su momento conseguir un instrumento específico sobre la violencia contra las mujeres en el ámbito laboral. Y aquí sí que he dicho que era un convenio, un instrumento legal contra la violencia contra las mujeres y en el ámbito laboral. Y digo contra las mujeres porque no se pensaba en los hombres y las mujeres, se pensaba en las mujeres porque la violencia en el ámbito laboral se ejerce sobre todo, como en el social, contra las mujeres y no contra los hombres, contra las trabajadoras y menos contra los trabajadores. No era, por lo tanto, como el 189 donde habla de trabajadores y trabajadoras, queríamos que hablase específicamente de trabajadoras, un instrumento de violencia contra las mujeres. Eso era el 190, un convenio para prevenir la violencia contra las mujeres. Pues bien, fijaos cómo se llama el 190, convenio sobre la violencia y el acoso. Punto. Ni sobre las mujeres, ni sobre nada. Y fijaos que hasta el cuarto o el quinto considerando no se mencionan, y además se hace al final de ese considerando, a las mujeres. Y fijaos que la definición del artículo 1 se habla de violencia económica. Y esto, pues os voy haciendo un pequeño spoiler. Y es que aquí me tocaría decir, como dicen ahí los y las hachas de las cuentas de Twitter, me tenéis que acompañar en una historia acompañarme en esta triste historia, ¿no? Que se dice. Me vais a permitir aquí que entre casi en lo anecdótico, porque realmente la gestación de este convenio y lo que aconteció hasta que se consiguió da buena nota de lo que la mujer trabajadora y el infinito número de desigualdades de la que es víctima la mujer trabajadora sigue siendo. Y es que es algo que molesta y sobre lo que no se quiere legislar en general. Os decía que el grupo de trabajadores busca un instrumento contra la violencia y el acoso contra las mujeres. Y se logra convencer a otro de los mandantes son tres, grupo de los trabajadores, debiera ser trabajadores y trabajadoras, grupo de los empresarios, debiera ser de los empresarios y de las empresarias, pero menos empresarias que empresarias, a lo mejor ese sí que está bien llamado, y grupo de los gobiernos. Pues bien, el grupo de los trabajadores logra convencer al de los gobiernos de que esto hace falta, y con ayuda de la OIT nos ponemos en marcha. Hay 2 años para discutir sobre este convenio y para negociarlo, y esto se empieza entonces en 2018. 2 años que en el fondo no son 2 años, en el fondo son 4 semanas en el plazo de 2 años, 2 semanas en el 18 y 2 semanas en el 19. Eso es lo que se tiene para negociar el convenio. Bueno, pues justo cuando nos ponemos a ello, comienzan los problemas. El grupo de los empresarios no está especialmente feliz con esta iniciativa. Seguramente ellos digan que sí y que solo quisieron avanzar y progresar más en la idea que teníamos nosotros, que ellos querían hacerla más ambiciosa. Desde un principio, los empresarios y algunos gobiernos deciden ampliar el ámbito de aplicación, no hacerlo solo para mujeres, y que el instrumento fuera para mujeres y hombres. Y de hecho, durante la primera ronda de negociaciones llegaron a proponer cuestiones suficientemente avanzadas, tan avanzadas, que casi el instrumento se va al traste, no podemos hacerlo. Y no solo por ellos, también por las organizaciones sindicales. Un ejemplo. Pensad que en el grupo de los trabajadores hay organizaciones de todo tipo y de todas partes del mundo. Mucho más homogéneo de lo que se piensa. Y pensad
que hay organizaciones sindicales que vienen de países donde, por ejemplo, la homosexualidad es tabú o conlleva pena de muerte, o peor todavía, y digo peor todavía, no existe. ¿Y por qué os digo esto? Porque cuando los empresarios proponen que se incluya a los hombres, porque estos también sufren la violencia y el acoso, y muy especialmente los hombres homosexuales, el grupo de los trabajadores, parte del grupo de los trabajadores, unas cuantas organizaciones sindicales, deciden vetar el texto. Es decir, si vamos a hablar de eso, nosotros no vamos a querer seguir trabajando aquí y nos vamos a tener que salir de aquí. También una parte muy importante de los gobiernos. De manera que vemos que un instrumento como este se puede ir al traste por cuando se estaba negociando, pues se ve muy clara la estrategia. Quiero decir, ves muy claro que esto te lo metieron para romperte, que no es que su ambición fuera tan. Por no hablar, por ejemplo, os decía antes de la violencia económica. Cuando introducen el concepto de violencia económica, donde creo que las organizaciones sindicales fuimos muy inocentes. Introducen la violencia económica. Vimos que, por supuesto, sí, porque, claro, la violencia económica es muy importante. La violencia económica la introduce el grupo de los empresarios. ¿Y qué es lo que pasa con la violencia económica? Es algo que introducen los empresarios para acabar cuestionando el derecho a huelga y la acción de los piquetes durante las huelgas. De manera que un convenio que teníamos para evitar la violencia y el acoso contra las mujeres, ya tenemos que puede ser utilizado, y según está puede ser utilizado, para cuestionar la acción, por ejemplo, de los piquetes informativos en una huelga. Bueno, por fortuna tengo que decir que conseguimos darle la vuelta a este convenio y que el 190, con los errores evidentes que tiene, es el mejor instrumento del que disponemos ahora mismo para evitar la violencia y el acoso. Y quiero destacar una cosa muy importante, que es para evitar la violencia y el acoso en el centro de trabajo. Y esto es especialmente importante en una jornada como esta y de las trabajadoras de las que estamos hablando. No hablamos de violencia del empresario, sino del centro de trabajo. Y os voy a poner un ejemplo. Es muy frecuente en España, o imaginaos que mis padres son dependientes y los hermanos decidimos contratar a una persona para que se encargue de mis padres dependientes. Pero esta persona donde está prestando sus servicios, donde está trabajando esta compañera, es en casa de mis padres. De manera que si mi padre ejerce violencia contra esta trabajadora en su casa, siendo yo el empresario, puedo salir crudo, porque no es en mi casa, no es en mi empresa. Bien, este convenio habla del centro de trabajo. Por lo tanto, si a esta trabajadora un tercero comete violencia contra ella, el responsable es el empresario, quien paga y quien tiene la obligación de velar porque no se produzca esto. Como empezaba diciendo, UGT ha sido parte fundamental de estos convenios y también por su exigencia de ratificación. Y cuando estaba preparando estas notas, he encontrado en el Google tantas referencias a la UGT exigiendo la ratificación de estos dos convenios que de verdad que pone de manifiesto la importancia que nuestra organización da a estos dos convenios y la importancia que nuestra organización da a la OIT. Es decir, esto es un chiste que se hace entre los de la Secretaría Internacional, que creemos que somos muy graciosas todos, y decimos que es que la OIT no es la OIT, bueno, pues en nuestra casa de verdad que la OIT no es la OIT. No solo se tiene la participación, ¿cómo se dice la cursilidad esta? La participación activa, no solo se tiene la idea de que hay que hacer un convenio, no solo se curra mogollón el convenio, y de verdad que para esto hay que, las compañeras que han estado ahí, yo he estado con Ana en varias conferencias del trabajo de la OIT, que es donde se hace esto, son 15 días donde se libra uno, creo, ¿no? Un domingo que nos deja lavar la ropa, son 15 días donde estás trabajando desde las 8 de la mañana, no sabes hasta qué hora, hasta las 12, hasta la 1 de la noche, durante 15 días con la presión que tienes que concluir en esas 2 semanas, tienes que sacar el convenio. El tener a personas trabajando en esto de una manera tan forzada da buena nota de eso, de que nuestra organización realmente cree en esto. Voy acabando ya. Hay mucha gente y muchas organizaciones sindicales, sobre todo de blanquitas, ¿no? del primer mundo,
que durante tiempo ya pensaban que la OIT era una organización, una organización para el tercer mundo, para países donde te azotan y te amputan una mano. Por cierto, existen estos países si el empresario considera que hay que hacérselo al trabajador. Quien crea que el corpus jurídico de la OIT solo garantiza condiciones de trabajo decente en países pobres, se equivoca. Y ahí está el ejemplo de España, con la regresiva política laboral que hizo el PP, que nosotros de repente nos veíamos en la OIT, se denunciaba al gobierno del PP, se denunciaban sus articulados legales y aparecíamos en la misma lista donde estaban Nigeria o el Chad. Quiero decir que esto no es que haya una lista para buenos, una lista para europeos fantásticos y tal. España estuvo en algún momento, a nivel de la OIT, en la misma lista donde estaba Guinea Ecuatorial. Cuando hay partidos neofascistas que cuestionan la violencia contra las mujeres, no, que cuando lo cuestionan, no, porque lo cuestionan todo el rato. Cuando estos partidos cuestionan la violencia contra las mujeres, es exactamente lo mismo que hemos podido ver cuando se han negociado estos convenios. Cuando se dice que no hay una violencia específica en el ámbito laboral contra la mujer, que hay violencia contra todo el mundo, incluso contra los empresarios, incluso tal. No me voy a extender en esto porque no tengo tiempo, pero quiero decir que no es una cosa anecdótica, que no es una cosa deshilachada, que no es una tontería que salga aquí de los de Vox que están mal de la cabeza, que realmente hay una parte del mundo muy importante que cree que las mujeres que no hay que trabajar de manera específica para las mujeres, aunque todos sepamos que donde están las mayores brechas y las mayores desigualdades están las mujeres, y concretamente además en las mujeres migrantes. Bien, acabo. El gobierno de España se ha comprometido con nosotras, con la UGT, a ratificar el convenio 190. Hay muy pocos países de la Unión Europea que lo hayan hecho. De hecho, los países de la Unión Europea no fueron los más aguerridos defensores del 190 cuando lo estábamos negociando. Hubo países de América Latina y países de África que daban sopas con onda a lo que estaban haciendo aquí los gobiernos de la Unión Europea, entre el que estaba el español, y debieran sentirse avergonzados por ello. Pero se ha comprometido a que lo va a hacer pronto. Y de alguna manera, sabéis que esto tiene luego una patita para todo el mundo: el Ministerio de Igualdad, porque le corresponde, el Ministerio de Trabajo, porque le corresponde, el Ministerio de Exteriores, que le corresponde una pata. Nos consta la buena voluntad del gobierno y nos consta que el gobierno quiere hacerlo. Y estamos seguros que hemos hecho como organización la presión suficiente para que así se haga. Desde luego, será algo que honre a nuestro país hacerlo, ser uno de los primeros países de la Unión Europea en hacerlo, seguir manteniendo la tradición de que España sea un país con muchos convenios de la OIT ratificados, y será también revelador de la importancia, una vez más, del trabajo que habéis hecho las compañeras, y digo las compañeras porque en gran parte habéis sido, en gran parte no, creo que todo, habéis sido vosotras de la UGT en la gestación de dos convenios tan importantes como estos. No me enrollo mucho más, que ya os he robado mucho tiempo. Muchas gracias a todas por la atención.